Yo tenía un tiempo en donde, no yo tenía una discusión con mi papá, pero sí nos habíamos alejado y mi papá estaba molesto, porque mi papá es un hombre que su lenguaje del amor es el hablar, el contacto, el que tú estés ahí, estés llamándolo. Y Mm, yo soy una persona en que yo soy detallista, pero los detalles son cuando no cumples, cuando no hay fechas especiales, porque a mí todas las fechas especiales se me olvidan. Entonces yo de pronto no llamé un día del padre, no sé qué sé yo qué día fue. Mi papá, eso fue un resentimiento grandísimo que tuvo y dijo él, no quiero hablar con ella. Estaba molesto y que no le hablaran de ella, o sea, de mí. sí. Entonces, ya yo estaba preocupada porque mi papá es un hombre que tiene un carácter muy fuerte y agreguemos que tiene un componente de salud. Mi papá tiene cáncer. Mm, Y entonces estaba yo como con esas emociones bastante revueltas y yo decía, todavía una mujer de 47 años, todavía yo le tengo tanto respeto a mi papá que a mí me da susto cuando mi papá me dice, Sandra, tengo que hablar contigo. Poing, quédense, o sea, hay tanto respeto y tengo como ese también un poquito de susto que yo no quería llamarlo a tener una discusión o a importunarlo por el tema de su salud, que dijeran, Sandra se agravó claro. por este inconveniente que tuvo contigo. Y bueno, yo estaba dándole mente, ¿cómo voy a arreglar esta situación con mi papá? Y estábamos en la certificación cuando empezamos online, que estábamos, como tú dices, en el código clásico de PNL, y Fernando dijo que quien tenía una situación real, que no Ujú, tenía uno que andar exponiendo tampoco a lo vulgar la situación, claro. porque también, a un paréntesis aquí, no es necesario con estas herramientas. Y yo conté esto que les acabo de decir, que yo tenía una Ujú, situación con mi papá, que mi papá no me hablaba y que yo tenía miedo de llamarlo. Entonces, que tenía un componente, que mi papá tenía cáncer, le había vuelto el cáncer, porque mi papá ya había tenido cáncer y le cortaron el 50% de la lengua, entonces mi papá habla perfecto, pero no se le entiende mucho. Entonces, cuando empezamos a hacer esta herramienta de el cambio de posiciones perceptuales, y lo que uno ve es la herramienta, pero lo que no se ve es lo que se está moviendo en este campo sí. cuántico, en el tema espiritual, porque cuando estamos hablando del inconsciente, estamos hablando como una ventana al cielo. Y una ventana al cielo nos tiene en comunicación directa con todo el mundo a través del inconsciente. Esta herramienta estábamos trabajándola desde mi percepción, desde la percepción de mi padre, y llegar a acuerdos en ese proceso de la herramienta. Entonces yo cambiaba una posición cuando era yo, luego hacíamos un, no más, ay, siempre se me olvida cuando Fernández así, tras Romper el estado. romper el estado y el tema de lo El trabajo. cerebral, para Sí. cambiar la configuración cerebral, algo así. Que rompe el Entonces, patrón, que interrumpe el patrón rompiendo el interrumpe el estado. patrón cerebral, exacto. Entonces se interrumpía el patrón y luego llegaba a la posición donde estaba mi papá. Yo podría decirles que yo sentía la energía de mi papá, porque mi papá es un señor de edad, pero tiene una energía, unas ganas de vivir, una pasión por las cosas, así como se molesta, así también ama la vida. Sí. Entonces yo me sentía así también revolucionada por dentro. Y bueno, cuando ya llegamos a los acuerdos en la sesión, bueno, que dice tu papá, que le parece esto, que lo llames así, ya sabes. Sí, ok, entonces ya cuando cambia de posición, bueno, sí, me parece que tal y tal. Bueno, entonces era un diálogo entre supuestamente mí conmigo, en lo físico, pero en las posiciones perceptuales estaba representando yo, mi auto-coach, mi mentor, que era Fernando, y la figura de mi padre. Cuando logramos a través del inconsciente hacer este trabajo y llegar a acuerdos, entonces mi mentor, que es experto en mandarlo uno para la piscina, me dijo, bueno, ¿y cuándo vas a llamar a tu papá para arreglar esto? ¿Lo vas a llamar hoy? Y dije, no, no creo, yo creo que en esta semana. ¿Qué tan estás segura? ¿Qué tanto estás segura? Un 90%. ¿Y qué te falta para el 100%? Hombre, no mucho, como que digerir esto que ha pasado hoy, porque fue el cambio de posiciones perceptuales se da para arreglar conflictos con otras personas y esto no te imaginas lo poderoso que es y todo lo que te revuelve a nivel Sí. emocional, a nivel energético, a nivel mental, es increíble. Entonces me dijo, bueno, entonces como ya estás tan segura, vamos a llamar a tu papá. Anda y vamos a llamarlo. Ay, a mí el corazón como que se me detuvo porque todavía estaba como con todas las energías revueltas de todo lo que había pasado en el proceso de cambio de posiciones perceptuales. Y lo llamamos y me encontré con la sorpresa que después del ejercicio era como si nosotros hubiéramos hecho un proceso de sanación en mi mente, en mi ser y también en el de mi papá, porque cuando lo llamé
como nunca estaba adorado, Sí. estaba De dulce. hecho, tengo que explicarles, estábamos en la clase entera, todos los estudiantes en Zoom, y ella llama por teléfono en vivo, así tipo Tony Robbins evento de eso que la persona llama en vivo, pone el padre en autoparlante y todos escuchando la conversación y ella permitiéndonos ser parte de ese proceso de transformación. Realmente tomó mucho valor de tu parte, mucho coraje y todos estábamos ahí llorando, o sea, ¿por qué? Sí, Porque sí, muchas veces desde nuestra perspectiva, en el caso donde hay relaciones que pues tienen alguna fractura, ¿no? Algún reto en la relación y cuando uno quiere mucho a esa persona, le duele a uno y pues uno muchas veces se imagina que las cosas no se pueden solucionar. Muchas veces pensamos que va a ser muy difícil, qué voy a decir, no me va a aceptar, me va a rechazar y todo es una percepción de lo que nos imaginamos. Entonces en este proceso, en ese ejercicio, tú pudiste pues por medio de tomar esa segunda posición, o sea, ponerte en los zapatos de tu padre, casi literalmente, pues de cambiar la percepción de cómo podía ser para que de esa manera pudieras tomar el paso tan importante de llamarlo y permitirnos que nosotros seamos parte y poder escuchar cómo se hablaban y, o sea, fue de verdad demasiado conmovedor para todos y quedamos así como